Bienvenidos al sorprendente universo de lo ilimitado. Y digo, les llamo universo porque también se le llama infinito. Pero bueno, vamos a ver mi yo ilimitado. Es maravilloso porque voy a tomar la palabra del apóstol Pablo como mía. En realidad, cuando yo entiendo que es un apóstol, no quiero decir, ¿verdad?, que un apóstol es lo máximo o el apóstol va a hablar. El apóstol nada más es, digamos, así de simple, el enviado, el encargado. Puede ser el encargado, como ahorita yo le digo a Ramón, vamos a decir, ven a traer 1 kilo de tortillas o ve a traer un micrófono que encargué allá. Es el apóstol del micrófono. Su misión es ir y traer ese micrófono. O su misión es ir y traer las tortillas. Yo fui enviado a las naciones a dar estas buenas noticias. No quiero decir, ¿verdad?, como esos pseudo mal llamados apóstoles que lo único que quieren es poner un teatro y sacarte el dinero. Mal llamados apóstoles o mal donados. Ustedes entiendan. En realidad lo que quiero decirles ahora es lo que dice la palabra. Haciendo uso de esta palabra, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que disputa y el que dice, no, esto así lo dice la Biblia, Dios no se agrada de esto, Dios no se agrada de lo otro? ¿Cuándo Dios les ha dicho que Dios se agrada de esto o del otro? Pero, ¿dónde está? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Estoy leyendo 1 Corintios capítulo 20. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios. Es que Dios es la sabiduría, pero en el mundo no hay sabiduría. Hay un pseudo conocimiento y hay una pseudo inteligencia, porque la inteligencia es Dios y la inteligencia y la sabiduría viene de Dios. Ahora vamos a entender mi yo ilimitado. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría que es Jesucristo, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, de anunciar esto, algo como esto. Porque los judíos, a ver, díganme dónde está la señal. Voy a pedir una señal de Dios. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los griegos o los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. En base a la sabiduría de Dios, te voy a revelar ahora algo que tú necesitas saber y conocer dentro del Espíritu. Estoy leyendo el libro de los códigos, el libro de las parábolas. Muchas personas piensan que la fe viene por el leer, pero no es por el leer, es por el oír de la palabra de Dios. Hablando de esto, a esto se le llama cuando lo recibes en el Espíritu, este rema, a esto se le llama revelación. La revelación de su palabra viene de esta manera. Vuelvo a tomar la palabra del apóstol Pablo, porque a él fue enviado para darme este mensaje a mí y a ustedes, ahora en primera persona y en presente indicativo. Así que, hombres y mujeres, cuando fuimos a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fuimos con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse, decía el apóstol Pablo, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Sabes por qué habla de esta manera el apóstol Pablo? Porque así como él, yo me estoy dirigiendo a los herederos del reino. Me estoy dirigiendo a los amados de Dios. Porque para Dios tú eres de gran estima. Porque tú eres la niña de los ojos de Dios. Porque el Señor todo el tiempo está pensando en ti. Entonces yo debo de dirigirme a ti con respeto. Me debo de dirigir a ti de verdad con temor y temblor, porque me estoy dirigiendo ante los herederos del trono de Dios, ante los herederos del reino. Por eso lo decía él. Y dice en el verso 4, y ni mi palabra,
ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres o en la religión o en la teología, sino en el poder de Dios. Esto es lo maravilloso, en el poder de Dios. Ahora vamos entendiendo cómo funciona la revelación. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Cuando la palabra habla de sabiduría extraordinaria, está hablando de la sabiduría que viene de lo alto, no de la que se aprende en una universidad, porque de verdad, aún muchos con doctorado salen de la universidad como un pollito que acaba de romper el cascarón. No saben cómo enfrentarse a los problemas, a la vida, no saben cómo dirigirse a sí mismos. Estoy hablando de la sabiduría de Dios en misterio. Más hablamos de sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y cuando la palabra habla de príncipes o de principados, no habla de las personas humanas, habla de principados que son invisibles, de demonios, pues, de situaciones de influencias obscuras. Ellos no conocen la palabra revelada porque aún si una persona lee la Biblia 50 o 1000 veces o 10,000 veces, lo profundo, lo oculto, lo oculto está predestinado para nosotros. Dice aquí, la cual ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Me recuerdo el momento en que Jesucristo estaba siendo crucificado. En ese momento había una reunión de unos cuantos cientos de miles de millones de demonios viendo cómo crucificaban a Jesucristo con una hazaña absoluta, pero ellos no sabían que en la crucifixión de Jesucristo estaba la victoria de Dios, porque si lo hubieran sabido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Bueno, lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, esto es lo que dice para ti. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni subió nunca en corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que le aman. Por eso yo les dije que cuando yo oigo la palabra de Dios, no la oigo con mis orejas ni con mi sistema auditivo físico, la oigo con el Espíritu, y se los voy a volver a releer para que ustedes lo... Cosa que ojo no vio, no lo veo con mis 5 sentidos, cosa que oído no oyó, cosa que nunca subió en corazón de hombre. Cuando hablamos del corazón del hombre, no estoy hablando del músculo que está al lado izquierdo de mi pecho, tampoco, ¿eh? Todo esto son las cosas que Dios había preparado para los que le aman, pero Dios nos la reveló a nosotros, esa es la palabra revelada. A nosotros nos la reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en el hombre? Así, el Espíritu de Dios conoce las cosas que son de Dios. También dice aquí, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Le agradezco a Dios con esta profundidad para que pueda crecer tu ser interior, tu ser ilimitado por medio de su Espíritu, y puedas conocer tu verdadera identidad y tu verdadero nombre. No eres a partir de que estuviste en la pancita de tu mamá. Yo no soy eso. Soy desde antes de la fundación del mundo, y Dios me predestinó para todas estas cosas. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, no es lo que aprendí en el seminario, no es lo que aprendí en el instituto,
no es lo que aprendí en la iglesia, no es lo que aprendí porque un pastor me lo enseñó, sino la sabiduría, sino con las enseñanzas del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él le son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero este es un misterio maravilloso, pero él no es juzgado de nadie. Esto es una pequeña profundidad a lo que tú tienes derecho y poder para entrar. Bienvenidos a la zona libre de miedo. Bienvenidos al terreno de lo sobrenatural, al maravilloso terreno de los invisibles. Me dirijo a tu ser interior para que por medio de este libro, de estas enseñanzas y de estos programas, tú puedas crecer sobrenaturalmente y caminar en el terreno de los invisibles y formar tu propio destino a partir de ahora. Se despide de ustedes su hermano, su amigo doctor Benjamín Olmos de este programa. Nos vemos en el próximo capítulo. Bendiciones.